Buenos días, ¿todo bien? Les damos la bienvenida al evento SAP Concur, el ecosistema perfecto del gasto. Mi nombre es Gustavo Walfogiel, soy el COO para América Latina de la línea de negocios de Intelligent Spend. De parte del equipo de SAP Concur, ¿dónde está el equipo de SAP Concur? Levante la mano. Perfecto. Y de nuestros socios de negocios, agradecemos su presencia y estamos muy contentos que nos acompañen hoy. Hemos preparado un contenido interesante y a la vez motivante, de cómo estamos rodeados de ecosistemas en nuestra vida laboral y personal, y si logramos distinguirlos a estos ecosistemas, cómo nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Nuestra invitada de hoy es Majo Rodríguez. Majo comenzó su carrera automovilística a los 8 años de edad, usando tiempo fuera del colegio y los fines de semana. Envuelta en un ecosistema perfecto que la apoyó en la persecución de su meta más alta, ser piloto profesional. Actualmente se encuentra estudiando licenciatura y continúa preparándose en su desarrollo como piloto. Entre sus logros se destacan ser la primera mujer en subirse al podio en diferentes categorías, es tricampeona de las 24 horas de México en la categoría T5 y además es la primera mujer poblana en ganar el campeonato nacional y conquistar muchos podios más. Para complementar la charla también nos va a acompañar Adriana Obregón, Customer Success Partner de SAP Concur, y Eric Dubón, consultor de soluciones de SAP Concur. Así que les damos la bienvenida, esperamos que disfruten el evento y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buen día. Pues bueno, para mí es todo un gusto estar aquí con ustedes y pues en este gran evento que les tienen preparados, les tenemos una plática muy interesante sobre el ecosistema, pero antes de eso pues me gustaría presentarme. Bueno, ya me presentó un poquito Gustavo, pero yo soy Majo Rodríguez, soy piloto profesional de autos de carreras y tractocamiones. Llevo ya 12 años dedicándome a este increíble deporte. Y pues seguramente la pregunta que se están haciendo es ¿por qué piloto de carreras, verdad? Y sí, pues la verdad es que me falta una tuerquita por aquí arriba, no les voy a mentir, pero pues desde chiquita se robó mi corazón el automovilismo. Mucha gente dice que lo heredé, que lo traigo en la sangre, pero para eso me gustaría pues enseñarles un video para que pues se vayan contagiando de esta adrenalina, de esta velocidad que vivo día a día y pues se den un poquito de cuenta de cómo es el ambiente del automovilismo. ¿Alguien ha ido a una carrera? ¿A un autódromo? Ah, bueno, algunos sí, qué bien, qué bien. Pues bueno, aquí está el video para que conozcan un poquito más de mi trayectoria. Para mí un día de carreras es el día perfecto, es un día completo en donde es un momento para mí sola con el coche. Siento una mezcla de emociones, de sensaciones que son difíciles de describir, que se viven nada más en ese momento, pero la verdad es que lo disfruto al máximo y creo que sí es lo que más amo, estar tras un volante. Las metas que tengo, pues me encantaría seguir mi trayectoria como piloto profesional, me encantaría poder correr en IMSA o en Blancpain, que son campeonatos de turismo, el volverme una piloto reconocida a nivel mundial, dejando huella en las personas es algo que he trabajado muchísimo y quiero seguir motivando y abriendo las puertas a más niñas a que entren a este increíble deporte. Correr con muchos pilotos muy buenos de gran trayectoria, a veces no lo puedo creer porque yo recuerdo que a esos pilotos yo les pedía fotos, les pedía autógrafos de pequeña y ahora pues competir contra ellos en la pista es para mí todo un orgullo, me llena de satisfacción el saber que puedo ganarles porque ya no nada más es tenerlos en la pista, es verlos en el retrovisor, entonces eso todavía me motiva a mí para seguir adelante y decir que sí se puede. Estoy súper agradecida con las marcas, con las empresas que se han acercado a mí para apoyarme y pues invitar igual a muchísimas marcas, a muchísimas empresas a que inviertan en esto, a que apoyen a un talento poblano y sobre todo femenino, que pues sí, somos muy poquitas en el medio, pero creo que apasionadas por esto y demostrando que detrás del casco no existe género. Yo sabía desde muy chiquita que era un deporte dominado por hombres, que no había muchas mujeres y que sí, el camino iba a ser muy difícil. Y sí, lo corroboro, he tenido que remar contracorriente, hacer el doble esfuerzo, pero siempre con mi meta fija, viendo en alto y sabiendo que pues el automovilismo es mi sueño y ahora más que nunca puedo decir eso, todos en la pista somos iguales, simplemente tenemos el mismo objetivo que es ganar y la diferencia es el talento, la pasión que le pongas en la pista.
Quiero agradecer muchísimo y de todo corazón a mi familia por el apoyo, a toda la gente que me sigue, que me ha apoyado y que confía en mí. Y recuerden, detrás del casco no existe género. Muchas gracias, gracias. Pues bueno, ya se dieron cuenta un poquito de cómo es mi vida en el automovilismo, pues se van dando cuenta del ecosistema que conlleva todo esto. Y pues sí, ya son 12 años de trayectoria desde que decidí seguir mis sueños sin importar nada. Alrededor de 322 carreras corridas en estos 12 años de manera profesional, 20 victorias y 75 podios. Pero bueno, ¿cómo empezó todo esto? Mucha gente dice que lo heredé, mucha gente dice que lo traigo en la sangre, muchos dicen que mi papá me obligó, y pues no es por nada, pero pues tuve de repente algunos flashazos que regalos de Reyes Magos y que regalos de cumpleaños eran coches, ¿no? Entonces no iba a tener de otra. Pero obviamente también jugaba con muñecas, no les miento, tengo una hermana más chica y con ella siempre compartía estos momentos de jugar a la amiguita, el café, la muñeca, pero siempre dentro de mis juegos, algo raro, pues había coches, ¿no? Siempre tenía que trasladarme en un cochecito de carreras, en un triciclo, en una bicicleta, y pues desde muy chiquita la verdad es que me llamaba mucho la atención el deporte motor. Porque sí, mi papá siempre se dedicó a arreglar coches de carreras, entonces los fines de semana que yo no tenía escuela, lo acompañaba y le pasaba herramientas, le preguntaba, oye, ¿y la llanta y el motor? Me gustaba mucho el olor a gasolina, yo soy de esas que llego a la gasolina y abro las ventanas para que me entre el olor. Sí, ya sé un poco, les digo, me falta una tuerquita, pero pues la verdad todo eso como que desde muy chiquita me gustaba. Y aparte, pues empecé a ver carreras, o sea, a mí me gustan en general todos los deportes, jugué mucho tiempo básquetbol, fútbol, gimnasia, o sea, un poco de todo, y a la vez también el automovilismo, veía carreras en televisión, pero lo veía como algo muy lejano, realmente pues no tenía el conocimiento de que había carreras aquí en México, ¿no? Escuchaba pilotos de Estados Unidos, pilotos de Europa, pero pues nunca escuchaba sobre pilotos mexicanos o automovilismo nacional. Hasta que pues mi papá empezó y coincidió a arreglar coches de carreras, de rally específicamente, que son los que corren en tierra. Y él los tenía que ir a probar a la pista para ver si todo estaba bien. Entonces me decía, ¿quieres ir? ¿Me acompañas? Y pues yo lo acompañaba, igual lo ayudaba, le pasaba herramientas y todo. Y pues cada vez empecé a ir más seguido y cada vez empecé a conocer a pilotos, me empecé a dar cuenta que había automovilismo nacional, empecé a platicar con pilotos y pues yo me la vivía ahí. La verdad es que me la vivía en el autódromo, al principio como pues fan, ¿no? Como una aficionada al deporte motor, en las gradas viendo los coches, rodar, no entendía quién iba en primero, por qué rebasaban, por qué había banderas, pero pues me empezó a llamar mucho la atención y la gota que derramó el vaso fue que un día vi un coche rosa. Y pues se imaginan una niña de 6, 7 años, ¿qué imagina ver un coche rosa? Pues que era una mujer. Lamentablemente nunca pude saber si era mujer o hombre el piloto, pero eso se quedó grabado en mi mente y dije, yo quiero ser la del coche rosa. Y pues bueno, platicando con pilotos y todo, de repente me dicen, oye Majo, fíjate que vemos tu interés, vemos que ¿te gustaría ser piloto profesional? Pues obviamente a mí los ojos se me abrieron y dije, claro, es mi sueño, me encantaría, yo quiero ese coche rosa. Y me dijo, pues fíjate que va a haber un proyecto para jóvenes como tú, de 12 a 15 años, obviamente me tuve que esperar unos pocos años para estar dentro de ese rango, para desarrollarlos a ser pilotos profesionales. En este proyecto estaba muy padre porque no nada más es súbete al kart y maneja, ¿no? Vamos a tener clases de relaciones públicas para que aprendas a dirigirte al público, a las entrevistas, porque en un futuro pues te van a llegar a entrevistar, ¿no? Y yo, ajá, sí, eso está fácil, ¿no? Te vamos a también a tener pues que preparar físicamente, ¿no? Porque no nada más es sube y maneja, sino que tienes que aguantar fuerzas G de frenado, de curva, pues si hay algún accidente también tu cuerpo tiene que aprender a responder ante eso, ¿no? Ok, no hay problema. Simuladores, el tema psicológico también, y pues parte importante, calificaciones de la escuela. Si no tienes un promedio, un promedio, recuerdo que era como 8, 8.5 para arriba, no eres candidata a ser pues parte de este proyecto. La verdad es que no le di importancia a nada de eso porque me considero una persona que me gusta estudiar, me gusta la escuela, la verdad, pero pues yo pensé que pues, llego a tercero de prepa y me dedico al 100% a la escuela, ¿no? Bueno, digo, perdón, a las carreras, ya la escuela la olvido en tercero de prepa y me dedico a las carreras. Entonces entré a ese proyecto, pero para la convocatoria pues llegamos
como 200 niños y solo había lugar para 25 de toda la República Mexicana. Yo, la única mujer. Entonces, cuando veo todo eso, en inicio, pues me sorprendo, ¿no? Digo, ay, hola, ¿cómo están, amigos? Y pues todos así como, ¿y ella qué hace aquí, no? Pues bueno, muchos me aceptaron, muchos no, pero también algo que me sorprendió es que pues yo llegué con un casco de esos de pizzero, de los que me prestó mi papá, del mecánico y todo, y yo ya veía pilotos así con sus cascos súper padres, sus Nomex, sus trajes llenos de marcas y todo. Dije, ay, no, esto ya está más a otro nivel, ¿no? ¿Qué hago aquí? La verdad es que sí fue un shock medio difícil y de primera instancia, no les voy a mentir, dije, ya valió aquí mi trayectoria como piloto y ni siquiera he empezado, porque me sorprendí al ver que había muchos niños como yo con el mismo sueño y con más apoyo, ¿no? O con más pues trayectoria o ya algo de experiencia. Pero la verdad es que dije, bueno, voy a intentarlo, es una gran oportunidad y no me puedo echar para atrás. Platiqué con mis papás, ellos, pues mi papá feliz, venga, sí puedes, venga tú dale, ¿no? Mi mamá, no, estás loca, te vas a matar, ¿qué haces en este deporte de hombres? Y yo dije, ma, pues es mi sueño, ¿no? Obviamente como que ella lo pensó y dijo, bueno, si realmente es algo que te gusta, pues te voy a apoyar, voy a estar ahí para ti sin importar nada. Y pues una de las condiciones fue el no dejar la escuela, obviamente. Una de las pláticas fue el, eres mujer, en un futuro a lo mejor quieres ser mamá, quieres tener una familia y pues tienes que saber que es un deporte de alto riesgo, ¿no? La verdad es que en ese momento, pues de chiquita no le di mucha importancia hasta que ya entré al proyecto como tal, fui candidata después de todas las pruebas a ser parte de este proyecto con los 25 que éramos para quedar, igual la única mujer. Y pues este proyecto se llamaba Un Mexicano rumbo a la Fórmula 1 porque justo era la preparación para llegar a la Fórmula 1, la categoría máxima del automovilismo a nivel mundial, en donde ahorita está nuestro representante mexicano Checo Pérez, que está haciendo un excelente trabajo y obviamente uno de mis pues ídolos, ¿no? De que estoy siguiendo su camino. Y pues así fue como inicié mi trayectoria como piloto en este proyecto de Un Mexicano rumbo a la Fórmula 1. Una vez que yo me subí al kart y estaba ya preparada en mi primera carrera, me sentí plena, me sentí satisfecha. Dije, esto es para mí, esto es lo que me gusta. De verdad sentí como si ya lo hubiera hecho mucho tiempo atrás y era mi primera vez, era mi primera carrera, pero algo ahí me estaba diciendo, esto es para mí y lo quiero para toda mi vida. Y pues bueno, continué, estuve en los karts 2 años y después salté a los autos tipo turismo. Los autos tipo turismo son unos autos como los que vemos en la calle, pero modificados para carreras. Pero como les digo, pues de repente pues tenía que continuar con la escuela. Al principio fue fácil porque pues los maestros me apoyaban, pues entrega el trabajo después y no te preocupes, te ponemos 1 hora para tu examen, tú tranquila, ¿no? O sea, pero no dejes de ser responsable ni organizada con tus estudios porque es importante, ¿no? Aprendí que el estudio y el deporte no están peleados. Todo depende de ti, de tu compromiso, de tu responsabilidad, de tus ganas de querer hacerlo. Y pues llegué a tercero de prepa, el momento que les dije, en donde dije, ya, adiós escuela, me voy a dedicar al 100% a las carreras. Pero ¿qué creen? Pues me di cuenta que, pues sí, que el deporte y el estudio no están peleados y decidí continuar con mis estudios y ahí me di cuenta en la universidad que pues lo padre es que tú decides qué estudiar, no es como que ya te obliguen a la clase de biología que odias, ¿no? La clase de historia que odias, ¿no? Pues ahí ya tú eres la que decides tu camino, lo que va a ser en tu futuro y pues yo estudié, decidí estudiar una carrera de ingeniería porque creo que va muy de la mano con el deporte automotriz, bueno, con el deporte motor. Y pues estoy estudiando todavía, es que ya estoy a nada de terminar, ya lo estoy acá decretando de que estudié, pero todavía me faltan 5 materias. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial para la Dirección de Negocios. Y pues sí, en un futuro quiero pues hacer esta fusión del automovilismo con mi ingeniería, ¿no? A lo mejor si ya no puedo seguir corriendo, pues quiero tener mi propio equipo, quiero volverme la ingeniera, hacer algunos cambios dentro de los coches, dentro del automovilismo y pues como les digo, ya estoy en mis últimas, entonces pues ya estoy feliz después de casi 6 años de carrera, que pues normalmente son como 5, ¿no? Pero yo me la he echado un poquito más larga porque pues me dedico a las carreras, ¿no? Entonces a veces falto, a veces tengo que ir a entrevistas o conferencias, tal y tal, y pues tengo que ausentarme a mis clases y pues mejor voy, ahí me dicen mis amigos, aquí no son carreritas, son carreras, ¿no? Y pues bueno, como les digo, mi siguiente paso en el automovilismo profesional fueron los coches tipo turismo. Estos coches son coches modificados especial para carreras, pueden ver, son un Chevy, un Ford Ka, que los ven en la calle, solo que estos los modifican
para la seguridad, para hacerlos más potentes, para que pues puedan tener una buena frenada y todo en la pista. Estos coches los sigo corriendo hasta la actualidad. La verdad es que han sido de mis coches favoritos en correr y pues corro a nivel nacional. Pero en el 2016 me llega una llamada importante a mitad de la escuela de uno de mis ingenieros de los coches turismo y me dice, oye Majo, ¿te gustaría correr tractocamiones? Así como lo escuchan, tractocamiones, o sea, un tracto pero de carreras. Y yo sin pensarlo, y seguro ustedes van a pensar, ya no solo le falta una tuerquita, le faltan dos aquí arriba, pues dije sí, me aviento a correr tractocamiones. Yo ya había escuchado de esta categoría, en el 2015 regresó esta categoría a México porque creo que en los 90s había existido, a mí no me tocó, y pues cuando la veo en la tele digo, qué curioso, o sea, una carrera de tractocamiones. Algún día me gustaría correr esa categoría, ¿no? Igual que algún día se volvió al siguiente año, yo ya puesta ahí en el tractocamión, o sea, yo decía, ¿dónde está la puerta? ¿Cómo me subo? No, pues como chango ahí me ven subiéndome todo, porque lo ves para arriba. Es una mole de 3 toneladas, imagínense eso, sí alcanza velocidades a más de 180 kilómetros por hora, a pesar del peso, alcanza grandes velocidades, pero aquí fue en donde me empecé a enfrentar con muchos obstáculos por el simple hecho de ser mujer, en donde, ay, ¿tú qué haces aquí si este deporte es para hombres? Oye, no, tú no vas a poder manejar un tractocamión, necesitas ser gordo, necesitas ser alto, tatuado, fuerte. Y yo así, no, bien espantada, pues yo ya había dicho que sí, no me podía rajar. Había pilotos que ya tenían muchos más años corriendo en esta categoría, en los 90s, categorías internacionales y todo, pero dije, bueno, pues es mi sueño, tengo que enfrentarme a este reto. Ya dije que sí, si me sale mal, ni modo, lo vuelvo a intentar y pues bueno, me aventé y pues ya llevo 8 años corriendo esta categoría de tractocamiones y entre otras que me invitaron y que salieron ese mismo año en el 2016, Fórmula 5, NASCAR en las trucks, que es una categoría, NASCAR seguro la han escuchado, es una categoría muy famosa aquí en México y también a nivel internacional. He corrido pues varias categorías, la verdad es que pues tengo la fortuna de decir que casi todas las categorías que existen en México las he corrido, me faltan, si no mal estoy, 2, y pues dentro de mis metas a futuro, pues correr esas 2 categorías que me faltan y pues ir a correr afuera de México. Ya tuve una oportunidad a mitad de la pandemia, en cuanto menos me lo esperaba, que pues todos no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas, que la vacuna, que no existía, tal, el chip, no sé qué. Pues me hablan, oye Majo, necesitamos que vengas a hacerte unas pruebas aquí a Estados Unidos, tenemos un proyecto muy padre para diversidad, igualdad de oportunidades, en cultura, en género, todo, y pues fui a Virginia, me encantó, la verdad es que fue un sueño correr fuera de México y tristemente por la pandemia no continuó el proyecto, pero pues está ahí en pláticas para volver a regresar a correr allá y pues es de mis objetivos, ¿no? El poder correr fuera de México. Y pues bueno, aquí hay algunas cosas que me destacan, no nada más por ser mujer en el automovilismo, sino como piloto en general. La única mujer actualmente corriendo en la categoría de los tractocamiones y de los Mercedes-Benz. Fui la primera mujer en subirme al podio en la categoría de Mercedes-Benz y Mikel Strokes en el Autódromo Hermano Rodríguez, que es el que tenemos aquí en la Ciudad de México, en la remodelación del 2015. Entonces, imagínense, pues para mí, qué emoción subirme al primer lugar ahí en el podio, sabiendo que ahí ha corrido los hermanos Rodríguez, Ayrton Senna, pues no sé, ahorita Checo Pérez, Hamilton, o sea, pilotos que pues para mí son guau, ¿no? Y el poder subir y compartir el podio ahí, pues fue increíble. La primera piloto poblana en ganar un campeonato nacional. Soy pentacampeona de las 24 horas de México. Esta carrera es muy importante, imagínense 24 horas, no crean que las corro yo sola, ¿verdad? Se corren en equipos, pero esta carrera, pues como le hice, 24 horas es de resistencia, aguantar, tener un ritmo ahí. Aquí depende mucho del equipo, de la comunicación, de la estrategia que hagan. Déjenme decirles que hay muy poquitos pilotos que han podido terminar la carrera. O sea, no les digo subirse al podio, no les digo tercer lugar, no les digo terminar la carrera. Para muchos de grandes años no han podido en 10 años terminar una carrera de 24 horas. Imagínense lo difícil que es esta carrera. Como les dije, pues ya tuve la participación en Estados Unidos en el campeonato de World Racing League en Virginia. He sido copiloto del safety car en la Fórmula E. La Fórmula es la Fórmula eléctrica, es como Fórmula 1 pero con coches eléctricos.
Ellos vienen una vez al año aquí en México y he tenido la fortuna de ser la copiloto del safety car. El safety car es el que siempre va adelante antes de que arranquen, ¿no? Y pues bueno, también he sido copiloto en la carrera panamericana. La carrera panamericana es una carrera muy famosa de hace 1000 años aquí en México. Entonces, pues bueno, esas son algunas cosas que me destacan como piloto. Y pues bueno, aquí les decía de los retos más difíciles a los que me he enfrentado, pues es el hecho de ser mujer, ¿no? En un deporte de hombres, dominado por hombres, en donde hay que romper estereotipos, paradigmas, en donde ese coche rosa que yo tenía visualizado, dije, no lo quiero rosa. ¿Por qué? Porque vamos a seguir con estos estereotipos, estos paradigmas que desde chiquitos nos enseñan, que el azul para niños y el rosa para niños. Entonces yo dije, no, yo quiero mi coche verde, por eso el verde y el morado son mis colores favoritos. Y pues justo llevando esta idea, ¿no? A toda la gente, a todas las niñas que me escuchan, pues a que de verdad el género no es ningún impedimento. Por todo lo que nos van educando de generación tras generación, estamos en un país un tanto machista, es difícil, pues nos los vamos creyendo, ¿no? Entonces a veces para nosotras es difícil, pues como decir, pues me impongo, ¿no? Y ahora ya lo vemos padre, o bueno, ya es un poco menos tocado este tema porque ya vemos a mujeres en temas deportivos, en temas empresariales, CEOs mujeres, reporteras mujeres, o sea, ya como que estamos ahí pues poniéndonos a la par, y siempre he dicho, esto también es gracias a todos los hombres, porque pues nos permiten estar ahí aprendiendo de ustedes, tomándolos como referencia, como competencia, y pues el que todos podamos hacer lo mismo, la verdad es que depende de nosotros, depende de nuestras habilidades. Y pues aquí hay un poco de cifras de lo que tenemos en el automovilismo mexicano nacional. Son alrededor de 986 pilotos hombres con la licencia de la Comisión Nacional de Pista, porque como les decía, el automovilismo es muy amplio, hay tierra, hay óvalos, hay pista. Entonces, en la que yo estoy, que es de pista, son 986 pilotos hombres aproximadamente y solo 10 mujeres. Y pues al que me encuentre rápido en esta foto va a tener un premio al rato, pero como se pueden dar cuenta, pues sí, soy la única mujer en este campeonato. Es un poco triste, es un poco difícil, pero a la vez es un orgullo y pues como les digo, ¿no? Parte de mi meta, de mis objetivos, se ha vuelto el dejar esta semillita en las personas a que luchen por sus sueños sin importar el género. Si un hombre quiere bailar ballet, adelante, pues es su pasión, es su sueño. Si una mujer quiere ser ingeniera, quiere ser piloto, pues adelante, ¿no? Que se aviente, que lo intente. El chiste es que nosotros nos sintamos satisfechos, que nosotros nos sintamos plenos de decir, pues es mi sueño, lo intenté y estoy aquí, ¿no? Y a lo mejor ha sido difícil el camino, han habido caídas, pero lo importante es seguir adelante, seguir con nuestro sueño. Y pues otro factor importante dentro de mi deporte, aparte del ser mujer, pues es el riesgo, ¿no? El que es un deporte extremo, un deporte de alta velocidad en el cual prácticamente estamos jugando con nuestra vida, ¿no? Un golpe falso, un movimiento en falso, un golpe duro con el muro, una falla mecánica, pues nos puede llevar incluso hasta perder la vida. Tristemente he perdido ya a pues 2 compañeros por accidentes fuertes, por accidentes graves, pero bueno, estamos y sabemos que estamos expuestos a esto. Afortunadamente tenemos toda la seguridad, contamos con el equipo necesario, tanto de los paramédicos, los bomberos, pues nosotros el casco, el traje antifuego y demás, pero pues también fue uno de las cosas difíciles, ¿no? Cuando yo le dije a mis papás, quiero ser piloto, pues ellos sabían que era un deporte extremo, ¿no? De alto riesgo, en donde pues aquí está la prueba más difícil que he tenido en el 2018, mi accidente más fuerte, pérdida total, yo soy la camioneta roja con verde. Así quedó, pérdida total por completo. Yo sinceramente no recuerdo nada más que ver una camioneta azul que fue contra la que me impacté, la camioneta número 27, y lo primero que vi fue a mi compañero del hacer la pista así, mi compañero terminó viendo hacia el otro lado por el impacto que yo le di. No supe cómo sucedió esto, creo que aquí la física y todo esto se pone en acción, pero pues por la inercia, la velocidad, la masa, terminó al revés. Yo cuando me volteé a verlo, él tenía así pues el casco para abajo y pues más que preocuparme de mí, me preocupé por él. Ya se imaginan, ¿no? Ya lo maté, que no, o sea, horrible, horrible. Por el otro lado, mi papá hablándome por el radio, mi hija, ¿estás bien? Yo traía problemas con el radio, por eso fue el accidente, porque yo no escuché que me dieron la indicación de aguas, tienes una camioneta parada adelante, y pues cuando todos se abren, pues yo la veo aquí, por más que di volantazo y frené,
¡pum!, me impacté. Entonces mi papá preocupado, oye, ¿estás bien? Yo tratándole de decir, sí, estoy bien, él no me escuchaba. Entonces se imaginan todo ese susto. Pero aquí pues el tema fue más que físico, o sea, gracias a Dios no me pasó nada más que un golpe en la rodilla, en donde aparentemente me iban a operar, pero por la preparación física lo brinqué. Pues ahí fue cuando mentalmente vienen todos los bombardeos, ¿no? En donde, uy, no, pues sí, tenían razón, esto no es un deporte para mujeres, la regué, choqué, le pegué a mi compañero, o sea, todo, yo solita me empecé a bombardear, me vine mentalmente para abajo, en un momento pensé tirar la toalla, la verdad, pero después pues me di un break de 3 meses por lo de la rodilla, de rehabilitación y todo, y al mismo tiempo el pensar, bueno, a ver, estoy bien físicamente, me estoy recuperando, es algo que a todos les va a suceder. En el medio decimos, están los pilotos que ya chocaron y los que faltan por chocar, porque sí o sí es un deporte de contacto, no físico, pero pues entre coches. Y dije, es mi sueño, es una caída muy, o sea, hacia abajo, muy declinada, pero es mi sueño, es mi pasión y no por esto voy a tirar la toalla, ¿no? Sé que me puede volver a suceder así, menos o más, pero pues aquí está la respuesta, decidí continuar con mi sueño porque sabía que este no era el fin, que tenía que continuar y que tenía que seguir con mi trayectoria como piloto. Y pues sí, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Esta es parte de mi trayectoria como piloto. Si quieren conocer más sobre mí, pues los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Majo Rodríguez Oficial, todo junto en todas mis redes. Si quieren ir a una carrera, invitadísimos, cuenten con sus boletos. Pero ahora pues me gustaría que contempláramos aquí a Eric y a Adri en la plática para que conozcan también sobre mi ecosistema. Seguro ya se están dando idea un poquito más de todo lo que conlleva ser piloto profesional, pero obviamente hay mucho más atrás y para eso pues aquí los expertos de los ecosistemas para que pues platiquemos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Majo. Creo que por abrir caminos y hacernos mejores seres humanos. Qué valiente. Gracias, Eric, gracias. Por no decirme que sí estoy medio loquita, ¿verdad? Eso es lo que quieres decir. Yo creo que no te falta una prueba, tienes bastantes suertes. Gracias, Eric. Muchas gracias, Majo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en adelante es hacer una analogía. Una analogía, así como Majo no puede ser exitosa ella sola, necesita de un ecosistema. En el mundo de los negocios, ¿qué significa este ecosistema? Y cómo, en este caso, SAP Concur hace que sus empresas sean exitosas. Entonces, así como Majo tiene a los patrocinadores, equipo de tips, a su familia, también hay un ecosistema de socios de negocios. Ahí está Concur, está el Baut Office y demás. Entonces, vamos a hacer esta analogía, de tal manera que, para quienes no conozcan Concur, Concur es una solución de punta a punta, desde la reservación, pasando por la preautorización con o sin anticipo, la aprobación en el móvil, la captura de gastos en el móvil, la comprobación de gastos, hasta las pólizas contables en el ERP. Y pues con una capa de inteligencia de negocios para la parte de la distribución automática de reportes. Ahora, ¿por qué es importante un ecosistema en el mundo de los negocios? Un ecosistema es importante porque es la base para trabajar en la nube. Y entonces me preguntarán, ¿y por qué trabajar en la nube es importante? Bueno, porque trabajar en la nube o las soluciones en la nube son base de la transformación digital. ¿Y por qué la transformación digital? Porque como seres humanos es la única manera en la que hemos encontrado para que sus empresas puedan estar a la altura de todas las necesidades del mercado y de todos los cambios tan vertiginosos del mercado. Esa es la razón de que exista una nube, una transformación digital, y su base es el ecosistema. Por eso queremos presentarlo de esa manera. Entonces, elegimos 5 características de un ecosistema. Entonces, Majo nos va a platicar desde su punto de vista cómo la hacen exitosa, y nosotros desde el punto de vista de la plataforma de SAP Concur, cómo hacemos que sus empresas sean exitosas. Efectivamente, Eric, pues sí, como bien dices, no nada más soy yo, no nada más es mi coche. Detrás de mí hay 1000 cosas, 1000 personas para que esto pueda hacerse realidad, pueda ser posible. Y pues empezando por mejorar la experiencia, todo lo que mejora la experiencia dentro del automovilismo, pues dentro de cada una de mis carreras, de mis fechas, que son pues cada fin
de semana, pues es la gente, ¿no? Parte importante, como les decía, la motivación de que de repente, oye, Majo, ¿me dejas tomarme una foto? Oye, Majo, un autógrafo. Pues eso mejora la experiencia, porque pues no nada más es súbete a correr y gana, ¿no? Porque obviamente también si te llevas un premio, un podium o algo, primero, segundo, tercer lugar y tu trofeo, pues obviamente se vuelve un carrerón, ¿no? Pues es para lo que vamos, para tratar de ganar. Pero si a eso le agregas que la foto, que el autógrafo de la niñita, de una persona que dice, Majo, eres un ejemplo a seguir, pues todo eso te engrandece y hace que lo que estás haciendo, pues te diga, vale la pena, ¿no? También las entrevistas, los medios de comunicación dentro del deporte motor es algo importante porque ellos transmiten el mensaje de quién fue el ganador, de pues cómo lo estás haciendo, qué sucedió en la carrera, pues para que toda la gente que a lo mejor no pudo estar en el evento, no pudo estar en el momento, pues por lo menos sepan de lo que sucedió, ¿no? Entonces también el que se acerquen, oye, Majo, ¿nos permites una entrevista? Oye, Majo, queremos que salgas en nuestro periódico, en nuestra revista, pues todo eso también ayuda porque aparte de que pues me vuelvo más conocida, de que la gente me conoce, de que sabe lo que estoy haciendo y de que sigo pues haciendo mi objetivo realidad, el de sembrar esta semillita y motivar a los demás, pues hacemos que el automovilismo sea más conocido, ¿no? Que sea un deporte un poco más apoyado aquí en México, que sabemos que todo es fútbol, todo es luchas y béisbol, ¿no? Y que el automovilismo pues lo dejan un poquito a un lado por considerarlo un deporte elite. Entonces, pues el que también pueda salir en periódicos, revistas, televisión, radio, me ayuda a mí y ayuda a los patrocinadores que me están apoyando porque es parte del intercambio, ¿no? El que yo les dé publicidad a cambio de pues una remuneración económica para que pueda continuar con mi sueño. Entonces, todo esto hace que mi experiencia dentro del automovilismo sea mejor, que mejore la experiencia porque son plus o son pues factores que van aumentando pues esta experiencia dentro del automovilismo. Gracias, Majo. No dejo de pensar que, ¿qué pasaría si no te sintieras bien con lo que haces? Si no tuvieras una buena experiencia. Sí, yo creo que pues la verdad como que no valdría la pena tu trabajo, ¿no? Si no te sientes pues contento de lo que estás haciendo. Correcto. Gracias, Majo. Ahora, como decían Batman y Robin, mientras tanto, en el mundo de los negocios, ¿qué significa para SAP Concur? ¿Cómo SAP Concur les ayuda a mejorar la experiencia? Ya vimos que es importante. No hay como algunas frases que, no, pero ellos tienen que hacerlo su trabajo. No, es bien importante esta parte de la productividad. Entonces, número uno, nosotros lo que hacemos es, tenemos un acompañamiento consultivo después de que firman contrato. Hace rato me presenté a Adriana Obregón aquí con Daniel, ¿no? de Sanfer, porque ella es su ejecutiva de cuenta y van a estar en constante contacto con respecto a algo que llamamos Business Review. Y aquí voy a dejar que Adriana mejor explique muy bien esta parte de la experiencia. Gracias, Eric. Bienvenidos a todos. Yo soy Adriana Obregón. Como dice Eric, soy parte de este equipo que se va sumando a la experiencia. Yo escucho a Majo y no sé ustedes, me siento grande, honrada, feliz. Soy madre de una pequeña y digo, híjole, qué padre que hoy podamos construir un mejor México. Y SAP Concur es una empresa que es agente de cambio, no nada más por traer aquí a Majo y decir, ¿qué tiene que ver el automovilismo con la tecnología, con una solución de gastos, ¿no? Hemos encontrado muchos puntos en común. Concur en 1999 fue la loca que dijo, voy a subir a la nube, ¿por qué no? ¿No? Y en ese momento, todas las empresas de tecnología dijeron, estos están locos. Sí les falta una tuerca, ¿qué van a hacer ahí? O sea, Adri lo está corroborando que me falta una tuerca. Nada, ¿sí? Las dos, no, a las dos nos falta un poco de cuerda. Y a todo el equipo de Concur, la verdad. Y a veces seguramente ustedes piensan, y veo caras que lo están pensando, y dicen, ¿por qué contraté Concur? Me faltaba una tuerca cuando dije que sí, cuando firmé el contrato, pero sin idea, ¿no? Y entonces ahí sentimos este estrés, ¿no? Y este agobio que también vive Majo en sus carreras, pero reconocemos que solos no podemos. Reconocemos que un 1 a 1 nunca va a ser más exitoso que todo un equipo en conjunto y trabajando hacia un objetivo común. Cuando nosotros hablamos del Business Review, nos convertimos en parte de su empresa. Decimos, oye, ¿qué estás haciendo con Concur? ¿No? ¿Cómo la estás usando? ¿Realmente estás alcanzando los objetivos que cuando esa locura te atrapó y firmaste el contrato, pensabas? ¿Estás cumpliendo este sueño de quitarte esta bronca
¿no? De además de lo que tienes que hacer, hay que comprobar el gasto. Recuerden que Concur viene de concurrence. Ese magnífico hombre que creó Concur había pasado 36 horas tratando de hacer una comprobación de gastos y fue el loco que dijo, ¿y qué tal que podemos hacerlo de una manera más fácil? Aquí estamos hoy y acompañarlos a lo largo de la carrera y mostrarles el business review y decirles, oye, tal vez podemos ajustar esta tuerca aquí. Tal vez si sumamos este logo con alguno de nuestros partners puede ser más eficiente. Tal vez si tomas esta funcionalidad vas a llevar a una mejor experiencia a tus viajeros o a tus usuarios o a todo aquel que necesita sufrir este problema de la comprobación de gastos y tal vez podemos hacer algo mejor, no nada más para tu empresa, sino para todos tus colaboradores. Por eso estamos aquí con Majo, porque somos una bola de locos queriendo cambiar el mundo, hacerlo más fácil y esperamos que nos permitan acompañarlos durante toda la carrera. Eric. Muchas gracias, Adri. Bueno, ahora, hablando de los empleados, ¿no? De nosotros o los empleados que administramos, ¿por qué es difícil ofrecer una buena experiencia de empleado? Porque generalmente tratamos o nos enfocamos en el control y cumplimiento. Entonces, apretamos el control y cumplimiento y mermamos la experiencia del empleado. Como decía Adri, desde el 99 venimos trabajando en cómo podemos mejorar la experiencia del empleado en balance con el control y el cumplimiento. Y básicamente eso es lo que hacemos. Hay algunos resultados, hay unos números. ¿A quién no le gustaría, no? Tener una mejora en la eficiencia de más del 20% en el back office o hasta 60% de productividad con los empleados. Estos son algunos números, ¿no? Algunas consultoras que los han compartido. Ahora, un ejemplo de cómo mejoramos la experiencia. Uber, ¿no? Y ahí está corriendo el video. Uber, tenemos a nuestros aliados, ¿no? De negocio, Uber, que conectan con la plataforma de Concur. Entonces, recientemente que tuve un viaje al extranjero, me subo al Uber, me bajo del Uber y automáticamente en mi aplicación ya veo que está capturada la línea de gasto. Así de fácil, ¿no? Entonces, esa es experiencia mejorada para mí como empleado, ¿no? En viajes o en cualquier gasto en general. Cada vez que utilizo un Uber, cuando voy a una cena de negocios o cuando tengo que transportar, obviamente, si está dentro de sus políticas, también eso es importante, ¿no? Que esté dentro de las políticas. Por eso, control y cumplimiento, pero que es algo muy sencillo. Esa es la experiencia mejorada que queríamos platicarles y, Majo, si nos ayudas con la siguiente. Claro, pues bueno, el siguiente punto dentro de nuestro ecosistema, pues es el... Ya no cambie. ¿Me ayudan, por favor? Justo es lo del valor agregado, ¿no? Todo lo que agrega valor a nuestro negocio, todo lo que agrega valor a la experiencia que estamos platicando. Y pues para mí, dentro del automovilismo, todo lo que me agrega valor, pues es el tema de los patrocinadores, ¿no? Las empresas, las marcas que se van acercando conmigo, sean marcas chiquitas, sean marcas grandes, sean empresas reconocidas, pero eso a mí me ayuda mucho a llegar y presentarme con otro patrocinador y decirle, oye, mira, trabaja conmigo, mira todas las marcas que han apoyado, que han estado, que han apostado por mí, y pues como que ahí dicen, ah, no, pues mira, está esta que es como pues nuestra competencia, ¿no? O estuvo con ella, ah, mira, esta es más grande que nosotros, pues vamos a tirarle, bueno, esta es más chiquita, nosotros podemos, o sea, como todo eso que ellos mismos se hacen la comparativa, pues agrega valor y sobre todo a mí que me apoyen, que tenga el respaldo de estas marcas, sinceramente, y como les platicaba, es un deporte muy caro, ¿no? Les decía, un deporte aquí en México considerado como un deporte elite, en donde la mayoría piensa, no, pues es que los pilotos son ricos y solitos se pagan su carrera, ¿no? Su gustito caro. Y pues la verdad no les miento, hay muchos pilotos pues que sí tienen el apoyo de sus familias muy fuertes, que tienen empresas familiares que los respaldan, pero vemos muchos otros que pues como fue un sueño, como fue una pasión desde chiquita y pues que no veías ni por dónde, no veías la luz para poder empezar a emprender este viaje, este sueño. Obviamente el acercarte a marcas y así es difícil porque pues ¿qué les vendes, no? A la vez a mí me decían, es que Majo, tú te tienes que volver un producto, tú te tienes que vender. Suena raro, suena feo, pero pues así es, ¿no? Pues realmente pues yo soy la que hace el trabajo, la que está ahí en la pista, todo. Entonces, pues a mí el tener las empresas, tener las marcas, pues hace que pueda seguir mi sueño, ¿no? El tener la experiencia internacional, tener la oportunidad de estar en eventos internacionales de alta gama como la Fórmula E en el Safety Car, pues obviamente
muy pocos pilotos tienen la oportunidad de vivirlo, de hacerlo, ¿no? Entonces, eso todavía que digan, no, y aparte que vas a estar con una mujer piloto y que gana y que está ahí en el podio, porque pues eso también le suma, pues está en eventos internacionales, ¿no? Está como imagen en varias, pues sí, eventos internacionales reconocidos. Y pues otra cosa importante que a mí me ha ayudado muchísimo es el empezar también mi carrera o pues por así decirlo mi profesión como conferencista. Algo que nunca imaginé en mi vida, el pararme en un escenario y platicar ante la gente. La verdad es que al principio de chiquita pues me ponía ante el espejo y platicaba porque era parte de mis cursos del mexicano rumbo a la Fórmula 1, pero nunca pensé que en un futuro realmente me fuera a funcionar y vean, ahora estoy aquí. Y eso pues también muy pocos pilotos lo hacen porque pues muchos ni tienen carreras porque pues antes era eso, ¿no? El que o te dedicas al deporte o te dedicas al deporte, no nada del estudio. Eso yo creo que ya es de generaciones nuevas. Y entonces pues obviamente el pararte ante la gente y eso pues muchos pilotos no lo hacen, se achican, ¿no? Tener una cámara enfrente o algo se achican. Entonces pues yo creo que el que pueda también estar pues dando conferencias, compartiendo, hablando de pues un poco de todo, ¿no? Ser un poco versátil hablando de negocios, de ecosistema, no nada más de motores, llantas, ¿no? El saber un poco en general, tener cultura, pues obviamente agrega valor para mis patrocinadores, me agrega valor a mí el poder pues compartir con todo, ¿no? Y pues aparte muy, muy orgullosa de presumirles, la verdad, tengo ya un cubículo en el Museo del Automóvil Puebla. Yo antes decía, no, pues estar en un museo es cuando ya estás muerto, ¿no? Porque pues te van a ver y, ay, ¿te acuerdas de no sé qué? Y este coche viejo. Pues bueno, yo a mis 24 años, pues ya tengo un espacio en un museo, está mi primer coche de carreras, que es el Ford Ka que vieron en las fotos pasadas, y pues ahora estar ahí, pues con mis trofeos y todo en un cubículo y que la gente pueda ir a ver cuando quiera, pues es padre, ¿no? O sea, nadie lo tiene hasta que pues se muere, ¿no? Entonces, obviamente eso todavía agrega mucho más valor. Adelante, Eric. Muchas felicidades, Majo. Gracias, Por gracias. estar en el museo. Gracias. Bueno, y de nuevo, en el mundo de los negocios, ¿qué significa cómo la plataforma agrega valor? Voy a hablar del mundo de los viajes, ¿no? Yo que utilizo esta plataforma, ¿no? Tripit, que es una aplicación, la aplicación hermana de Concur, ¿no? Es de nosotros. Entonces, cada vez que me voy de viaje, en lugar de estar viendo en las pantallas a ver qué sala me asignaron, incluso en mi reloj, ¿no? Obviamente en mi celular, conectado a mi reloj, y, mira, es la sala 29, perfecto. Entonces, todo el mundo corriendo, viendo, y pues yo en la sala, ¿no? En la premier, y nada más esperando. Ahí agregamos ese valor. También tenemos, recientemente se firmó un convenio con Aeroméxico, de tal manera que yo puedo utilizar mi cuenta corporativa y a través de la página de Aeroméxico pueda disfrutar de los convenios, pueda disfrutar de la experiencia que ellos tienen, y eso se ve reflejado en los itinerarios dentro de Concur, ¿no? Se llama Tripit. Tenemos otras aerolíneas, tenemos cadenas de hoteles y demás, pero esta creo que es muy conocida, ¿no? En nuestro país. Y tenemos también recientemente, hicimos el sponsorship, es decir, es una aplicación certificada por nosotros de International SOS. Es una aplicación que también tengo y cuando salgo me manda lo que es el Pre-Travel Advisory. ¿Qué significa esto? Pues voy a ir a algún lugar que no conozco, qué necesito para mi visa, hay medidas para lo de COVID todavía si quedan en algún país, tengo que tener algunas vacunas, ¿qué necesito? Y una vez que esté allá, recientemente que también tuve en viaje al extranjero, me decía, bueno, hay una huelga de los transportistas en el metro, entonces este día, lunes o martes, no me acuerdo, o domingo, no utilices el metro a tal hora. Bueno, ya sé qué estaciones no voy a utilizar en el metro. Entonces, esto se le conoce en inglés como duty of care, o cuidado del empleado. Y ese es el valor agregado que se le puede dar a sus empleados y todo está conectado. Por eso estos son ejemplos de cómo se agrega valor al viajero, a lo que llamamos como los road warriors, los que viajamos mucho y que necesitamos de cierto cuidado por parte de la compañía. Entonces, estamos juntando experiencia, pero también estamos dándole un valor agregado a las personas que viajan. Y aquí, Adri, platícanos, en tu experiencia con clientes, pues, ¿qué nos puedes decir, ¿no? Con respecto a este valor agregado que damos? Gracias, Eric. Tenemos más de 500 clientes en México, con operaciones locales o con operaciones globales. Y nuevamente,
hemos ido creciendo a través del tiempo. Esta empresa tiene más de 25 años, nace en Estados Unidos y hace casi 12 que llega a México. Con estas ideas locas, volvemos al tema, nos damos cuenta de que cada día necesitamos más. La semana pasada tuve oportunidad de participar en una reunión en donde hacían estas referencias de cómo ha crecido la comunicación a través del tiempo, desde la época de los cavernícolas, ¿no? Ahí ni siquiera hablábamos. Pero en realidad, cuando el idioma está en nuestro poder, que tiene 1000 y piquito de años, 1000 y piquito de miles, empieza a cambiar y empieza nuestro cerebro a adaptarse y empieza a buscar más, ¿no? Y ese AP Concur dice, ¿qué más necesitan mis clientes? No nada más como un ente individual, parte de una corporación, sino también como ser humano, también como papá o mamá, como hermano, como esta comunicación de, Majo, ¿estás bien? ¿No? Eso también se necesita en nuestro ambiente de negocios, ¿no? No somos un ente aislado. Y volteamos al mundo y decimos, ¿quién se puede unir a nosotros? ¿Quién puede ayudarnos a dar más valor a nuestros clientes? Y es así como a través de estos años hemos construido un ecosistema de más de 700 partners en todo el mundo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo algunos hacen cosas muy, muy específicas para un sector o industria, pero en realidad lo que estamos buscando en ese AP Concur es complementar la solución con todo esto que se les puede ocurrir. Hay a quien nos gusta viajar a la playa y hay a la que nos gusta pueblear, ¿no? Y recorrer las carreteras, a lo mejor no a 180 kilómetros, pero sí a 120, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro copiloto en esa carrera? Nosotros queremos ser su copiloto, queremos seguir acompañándolos y sumando a esta solución más valor para que ustedes puedan incluso disfrutar de sus viajes de negocio. Aeroméxico es el primer pasito. Esta es una solución que existe en Concur desde hace muchos años y que hoy también llega a México con este principal proveedor de líneas aéreas. Pero como decía Eric, ¿no? No nada más es subirte y bajarte del avión, entrar y salir del hotel, correr a la cita y listo. No, también necesitamos que ustedes estén seguros de sus colaboradores, que sepan en dónde estén, ¿no? Que si ayer les tocó la tormenta y estaban atrapados en la inundación y tuvieron que esperar a los bomberos a que los sacaran, bueno, pues ustedes sepan que esas personas llegan bien a su destino, cualquiera que sea, porque están bajo su organización, bajo su responsabilidad, y es el talento que hace a las empresas exitosas. Entonces, el valor genera confianza, genera eficiencia, ¿no? Y genera esta mejor experiencia que ya decíamos antes, ¿no? Como ven allá en la llanta, ¿no? Una cosa no está desligada de la otra. Vamos caminando en conjunto. Y afortunadamente, ayúdenme aquí la gente que está en presencial a levantar la mano. ¿Quién es ya cliente de Concur? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Me encanta cada vez que nos reunimos decirles, ¿hay algo más que podemos hacer mejor en su solución para que seamos más eficientes juntos? Entonces, sigamos buscando el valor agregado en conjunto porque estamos seguros de que podemos hacer mucho más divertida su carrera. ¿Majo? Sí, súper perfecto. Muchísimas gracias, Adi. Y bueno, la siguiente es lo que resuelve las necesidades, resolver las necesidades específicas. Obviamente, pues el equipo de carreras, hay mecánicos, ingenieros, pues está el que alinea, está el que limpia el parabrisas, o sea, cada persona tiene un rol en específico que tiene que hacer que funcione, que lo haga de manera eficiente, eficaz, para que en el momento de la carrera todo funcione perfecto, ¿no? Entonces, obviamente, si de repente, pues yo entro a pits de manera improvisada y no avisé porque pues no traía algo y se acerca el que limpia parabrisas y le digo, oye, la llanta, pues ni vas a ver, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que venir el especialista en la llanta para hacerlo y pues obviamente eso hace que la necesidad que yo tengo específicamente se resuelva de manera eficiente, ¿no? Con las personas adecuadas, con las personas profesionales, con las personas preparadas. Eso en cuanto al equipo, ¿no? O sea, toda la gente que me rodea para que mi coche pueda salir bien a la pista. Ahora, como piloto, de repente, ay, es que pues me contracturé, ¿no? La verdad es que la carrera estuvo muy pesada, pues no voy a ir ahí a... Pues una vez me acuerdo, estaba lastimada,
me fui de vacaciones con mi familia y en Acapulco, ya sabes, el de quiropráctica, acá le trueno, acá le sobo, no sé qué. Pues, o sea, la verdad es que pues te dudas, ¿no? Dudas de que sea alguien que le sepa bien, que no te vaya a lastimar más. Entonces, en esos casos, pues yo obviamente tengo que acudir a un quiropráctico bien, igual, profesional, en donde diga que están certificados, que de verdad saben, ¿no? Para que no me lastimen más. Entonces, pues acudir con todas las personas profesionales. Prepararme físicamente y mentalmente, como les decía, no nada más es súbete y maneja, ¿no? Conlleva el que mis reacciones sean inmediatas, el que pueda reaccionar rápido, el que esté concentrada, el que no esté pensando en otras cosas. Para eso necesito a gente profesional que me ayude, que me asesore. Yo al principio, pues que todo era muy familiar, mi mamá era la de no, a ver, concéntrate, respira, a ver, no pienses en eso, a ver cómo es la carrera, así. Pues obviamente como que entre familia muchas veces, pues el cariño entra, los sentimientos y todo, y no es como, a ver, ya, o sea, fría y lo haces bien, ¿no? O sea, la mano dura, la mano rígida. Entonces, pues obviamente con mi coach profesional, que él se prepara también antes para darme la asesoría a mí, para darme los tips, los consejos, pues me tengo que rodar con gente que de verdad me resuelva esas necesidades específicas en el momento y de manera, como les digo, eficiente, eficaz y que me den los resultados a mí. Entonces, pues obviamente todo esto a mí me ayuda para que pueda estar ahí en los primeros lugares y pues es un equipo de trabajo muy grande con gente profesional y preparada. Me gustó eso del quiropráctico. De hecho, recientemente fui con un chamán quiropráctico, chamán, ¿no? Meditación y todo eso, y quiropráctico, pero no tenía certificación. Salió bien, ¿no? Estoy bien afortunadamente, pero pudo no haber salido bien. Sí. ¿Por qué les platico esto? Pueden estar seguros que en el ecosistema de SAP Concur están certificados, son de calidad de clase mundial todos los socios de negocio que tenemos, ¿no? Incluyendo aquí está Neilux, aquí está Uber, aquí está Mendel, son de clase mundial, por eso los invitamos. Pueden estar seguros de eso. Bueno, necesidades específicas, y aquí la gente de finanzas no me dejará mentir. Necesidades específicas. Concur tiene como tal un workflow, un flujo de aprobación que puedes aprobar en el móvil, conforme a las políticas de la compañía, con preauditoría para que luego cuentas por pagar no se ande peleando. Oye, es que estás arriba del límite. No, ahí la plataforma les dice, ya te pasaste del límite. ¿Cómo pelearse ahí? ¿No? Y llega hasta las pólizas contables. Pero, ¿qué pasa con las pólizas contables? Todas sus empresas son distintas, ¿no? Algunos dicen, no, pues mi póliza contable, yo quiero una póliza por cada gasto, en lugar de una póliza por comprobación. Cosas así, ¿no? De ese estilo. Esas necesidades específicas, tenemos un par, en este caso, y aquí está, se llama Neilux, que les puede ayudar a esas necesidades específicas de adecuaciones para sus pólizas contables, ¿sí? Obviamente SAP Concur, siendo de la familia de SAP, tiene un conector, pero es un conector que crea pólizas contables globales. Pero como es tanta la diversidad en México y tanta la diversidad de industrias y de necesidades, Neilux nos ayuda a hacer adecuaciones, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Baden-Haven, por ahí tenemos a alguien que hace un vapero. Es decir, adecuaciones a las políticas dentro del RP, la parte, como les comentaba, que pueden separar, ¿no? Las pólizas contables o automatizar esos extractos contables que tienen. Eso es lo que hace, solamente un ejemplo, ¿no? Específicamente de necesidades específicas, hay mucho más, pero esto es solamente un ejemplo de cómo cubrimos necesidades específicas. Y Adriana, ayúdame, desde tu punto de vista, ¿cómo ves esto del lado de los clientes? Definitivamente en la diversidad está la emoción, ¿no? Y cada uno con nuestras diferentes necesidades estamos buscando quién las cubra. Majo no se hizo de un día para otro, lleva 12 años y le costó 12 años llegar hasta donde está ahora, ¿no? Lo mismo pasa con SAP Concur. Nosotros nacimos hace 25 años, en el 2014, a finales del 2014, nos unimos a la gran familia de SAP, ¿no? Y a través del tiempo hemos ido descubriendo cada una de sus necesidades. Y otra vez nos hemos dado cuenta de que solos no podemos resolverlas todas, pero necesitamos ayudarlos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos allegamos de partners como Neilux? Decimos, bueno, ¿qué necesita la industria del transporte? ¿Cómo alguien puede venir y complementar y ayudarme a madurar en esta carrera y a ser mejor?
y tener una solución más robusta que no solamente va a funcionar hoy o a lo mejor como Majo en 2016 con estas primeras carreras después del kart, ¿no? Hay una evolución constante y el principal objetivo de ese AP Concours es tener esa flexibilidad de acompañarlos a través del tiempo, ¿no? Me queda claro que lo que estamos pensando hoy no va a ser lo que necesitemos dentro de 2 o 3 años, ¿no? Hablaba hace unos momentos de cómo el lenguaje nos cambió la vida, y si pensamos que dentro de 7 años, en el 2030, vamos a necesitar solamente 3 días para duplicar el nivel de comunicación y el nivel de información que hay en todo el mundo, imagínense cómo vamos a tener que adaptar esa tecnología para que responda a esa velocidad. Nuevamente, solos no podemos, pero siendo parte del ecosistema, hoy en cada uno de los clientes que nos acompañan, hemos logrado apachurrar estas tuerquitas un poquito para acá, un poquito para allá, cambiar las llantas, ¿no? Mover los limpiaparabrisas, porque no son los mismos con la tormenta de anoche que con una lluviecita, y darles lo que ustedes necesitan, ¿no? Acercarlos a los profesionales que saben, ¿no?, de las tuercas y no de las llantas, porque traemos a un especialista. Y esa es una de las funciones de este equipo de CSPs. Nosotros nos unimos al equipo de atención que tienen ese SAP Concours y somos esta pieza que dice, ahora necesito al mecánico que apriete la tuerca y ven con nosotros y sé parte de la solución a nuestros clientes. O ahora ven, ingeniero, y trabajemos en conjunto con Neglux para llevar la solución específica del segmento, del sector, de la industria, a tener el resultado que cada uno de ustedes están buscando. Nuevamente, parte de un ecosistema que de verdad trabajamos todos los días para ir encontrando la perfección. ¿Majo? Gracias, Adri. Y yo creo que también es importante el que muchas veces son detallitos muy pequeños, detallitos insignificantes que no les damos la importancia que deben de tener y que al rato se vuelven problemotas, ¿no? Entonces, pues aunque sea algo muy ligero, yo siempre he dicho, la manchita en el parabrisas de verdad desconcentra muchísimo. Entonces, aunque sea algo que dices, ay, se me va a olvidar, pues no, al ratito pues ya se vuelve un problemón porque estás pensando todo el tiempo en la manchita. Entonces, pues yo creo que darle también la importancia a los detalles que como se debe hacer. La siguiente pues son las cosas que facilitan la operación. Parte de lo que decía Adri, ¿no? El lenguaje nos cambió la vida, ahora la tecnología, pues ¿qué se puede decir, no? Nos está cambiando la vida al millón. Pues ya todas las facilidades que tenemos. Antes yo me acuerdo, mi abuelo me decía, nosotros tomábamos los tiempos con cronómetro, lo anotábamos en libretita, ¿no? Vuelta tras vuelta. Imagínense la carrera de 24 horas para saber en qué lugar ibas, vuelta tras vuelta, ay, ya pasó el número tal, ya pasó el número tal, ay, ¿ya pasó? Ya, sí, ya pasó, ¿no? O sea, imagínense ese desgaste. Ahora ya nosotros tenemos aplicaciones como son las de arriba, Race Monitor, Race Hero, todo eso, pues ya en el celular, cada uno de nuestros coches trae un chip, pasa por una línea en donde ya hay un cablecito y te dice qué vuelta vas, qué tiempo le llevas al de atrás, qué tiempo te lleva al de adelante, cuál es tu vuelta más rápida, cuál es tu mejor sector, en dónde la regaste, toda la telemetría que ya se puede llegar a tener, la información que te transmite un cablecito nada más de tu coche a la computadora, cuántas fuerzas G, en qué vuelta pues de repente se te resbaló el coche, si traes una llanta ponchada. Toda esa información que nos transmite, pues ya es muy valioso para los ingenieros, para nosotros, el piloto, y poder tener una mejor comunicación, ¿no? Las transferencias, pues igual antes, ¿no? De repente, oye, que ya te depositó el patrocinador, pues luego ya lo checas en tu cel, sí, perfecto, ya cayó, y tú se lo depositas al equipo, ¿no? Y de manera inmediata, en 3 segundos, pum, ya quedó, ¿no? Antes que ir al banco, que el portafolio, ya ver, cuéntale, no, pues ya todo más rápido, ¿no? Igual la junta con los patrocinadores, pues sí, al principio yo me acuerdo en mis inicios, pues muchas veces, y yo hasta la fecha a veces es mejor tratarlo de manera personal, ¿no? Pero ya de repente que pues se te cruza o está en Estados Unidos y pues obviamente no lo puedes ir a ver, pues ya tenemos las aplicaciones de Meets virtual, ¿no? Zoom, el Google Meet, todo esto, pues ya te ayuda de manera más rápida, más sencilla, te conectas y ya estás hablando con la otra persona, ¿no? Tenemos la asesoría o la ayuda de cadenas de hoteles
Antes era ponerte a cotizar en todo Querétaro, que es mi siguiente carrera, ¿no? ¿Qué hotel queda mejor para todo el equipo, para los mecánicos? 50 personas, ¿en dónde las metes? Que sea redituable, que no sea tan caro. Pues obviamente ahorita ya también hay gente especial que nos da opciones de, mira, este hotel, este hotel, este hotel, diferentes presupuestos, tú eliges, ¿no? Pues ya es más fácil con esta cadena de hotel. Los aviones también, igual ya tenemos, pues, como ustedes con Aeroméxico, pues ya hay relación con quién, ¿no? Con quién hacer convenios, quién te sale mejor, porque pues hay carreras que son lejos y pues irte en coche es un desgaste, ¿no? Llegas cansado para la carrera y todo. Entonces, pues ya teniendo igual los vuelos de avión rápido que te llegan al celular. Y pues sí, el traslado de los equipos pues sigue siendo en trailers, ¿no? Ese, digamos, es un poco difícil, pues, imagínate mi tracto en avión para de aquí a Chihuahua. Pues sí, sería muy fácil, muy padre, ¿no? Pero el costo, el tema operativo y demás, pues se incrementa, ¿no? Entonces ahí, pues ya tenemos las facilidades del TAG para pasar la caseta, que ya no es necesario el flujo de dinero en efectivo, o sea, ya todo es más rápido, ¿no? Más fácil, más sencillo, y pues obviamente la tecnología está al 1000 y va a seguir en mejoras que pues nos va a ayudar en un futuro, y así es como a mí me ha ayudado en el tema de la logística de la operación para mis carreras. Pues bendita tecnología, ¿no, Majo? La verdad es que sí, Eric, porque imagínate, te digo, antes contar todo el dinero, llevar tu maletín, todo, no, pues un rollo. Gracias, Majo. Bueno, en sí, Concur es una plataforma que facilita la operación. Pero hablando de los métodos de pagos integrados, ¿no? ¿Qué pasa si tengo mi método de pago, ¿no? Mi tarjeta corporativa, la utilizo, y al mismo tiempo que llega al estado de cuenta del banco, de la plataforma, yo ya lo tengo disponible. Tenemos ahí un listado con algunas tarjetas corporativas con las que hemos conectado, y también nuestros colegas de Mendel están trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué más fácil que la operación, ¿no? Con un método de pago integrado, ¿no? Lo utilizo y listo, ya quedó. Entonces, creo que la verdad es que aquí facilitar la operación, hay muchísimos ejemplos, entre ellos la aplicación móvil, como les decía. Y sí, Concur como tal tiene esta aplicación móvil donde puedo ver los presupuestos que se cargaron, pues me llega una notificación, así como en cualquier WhatsApp o en cualquier red social, en Instagram, en Facebook, y automáticamente pues yo sé quién necesita aprobar. Por ahí nos comentaba uno de nuestros clientes que acaba de salir en vivo, bueno, pues que hasta en 5 minutos pueden hacer una aprobación, es realmente muy sencillo, ¿no? O una solicitud, ¿no? O cuando hago una reservación de viaje, realmente es muy sencillo y muy rápido. Pero aquí, Adri, tú platícame, desde el punto de vista de los clientes que has tenido la oportunidad de platicar con ellos, platícame un poquito. Gracias, Eric. Cuando hablamos del proceso del gasto en una empresa, estamos hablando de la mejor el tercero, el cuarto rubro más alto, ¿no? En la operación de cualquier empresa. ¿Qué hace SAP Concur? Identificar en dónde se generan esos gastos, cuándo se generan esos gastos, cómo se generan esos gastos, ¿no? Y entonces traemos toda esa información de todos lados a un solo lugar por los medios que ustedes eligen, ¿no? El método de pago pueden ser tantos como ustedes necesiten, todos pueden traer la información a SAP Concur y entonces facilitarles la vida ahora a las áreas financieras, por ejemplo, ¿no? Decir, la tecnología, así como ha acompañado a Majo a través de su carrera, ¿no? Nosotros hemos incorporado tecnología de punta a nuestra solución que hace no nada más que la información sea más precisa y que ustedes se tengan que preocupar menos, ¿no? Sino que también nos da esa agilidad que hoy necesitamos. Si yo tengo que viajar mañana, a través de la plataforma de Concur puedo tenerlo todo para mi viaje, durante mi viaje y a la hora que regrese del viaje. Entonces, ¿qué buscamos? Justo eso, facilitar la operación desde todos los ángulos de sus empresas, ¿no? Para tener este proceso de punta a punta, lícito, y que no tengamos ningún tope a la mitad del camino y se nos vayan a salir las tuercas, siguiendo con el ejemplo de las tuercas que se nos caen. Pero el método de pago es una de esas cosas, no es el único, ¿no? Y aquí igual nuestros clientes no nos van a dejar mentir que nos hemos ido adaptando, ¿no?
Antes hablábamos únicamente de las grandes instituciones bancarias. Hoy tenemos nuevos jugadores en el mercado que necesitamos traer a nuestro ecosistema para brindarles una mejor solución. Gracias, Cuéntanos, Adri. Majo, ¿qué sigue? Sí, perfecto. Pues bueno, tenemos nuestro último punto del ecosistema, que es cumplir con los requerimientos regulatorios, ¿no? Eric ya me dijo que es un aficionado del automovilismo y que si tuviera la oportunidad sería piloto. Pero pues no es así de fácil, no es quiero ser piloto, me subo y ya soy piloto, ¿no? Y tengo muchos amigos que también en la escuela, no, es que yo tengo mi coche deportivo y lo voy a meter a la pista. Ah, está padre que te guste, está padre, pero pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera segura, hay que hacerlo de manera pues con reglamento y todo, ¿no? Nosotros tenemos el aval, o somos avalados por la FEMADAC, que es la Federación Mexicana de Automovilismo, y también por la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo. Nosotros sin esta licencia no podemos estar en las pistas corriendo. Ya hay ahorita apertura porque obviamente se dieron cuenta que hay muchos calienturientos y yo voy a meter mi coche, me gusta pisarle, pero no en el periférico, soy responsable, me voy a la pista, ¿no? Claro, se puede y qué bueno que lo hagan así, porque es seguridad para todos, para ustedes. Entonces, pues hay ya eventos abiertos al público para que metan su coche, pero no por eso eres piloto, ¿no? Porque pues obviamente para eso necesitas un reglamento, necesitas saber a qué velocidad entrar a pits, qué significa la bandera azul, qué significa la bandera roja, o sea, tener el conocimiento de qué es el ser un piloto, qué responsabilidades tienes, qué obligaciones tienes, ¿no? Para eso es la licencia federada por el automovilismo y aparte, pues obviamente con esta licencia pues es una responsabilidad, ¿no? O sea, no nada más es, pues mira, ya tengo mi licencia, soy piloto, ¿no? Y ahora me voy a lucir en la calle y ahora unos arrancones y ahora estoy bajo los efectos del alcohol y manejo, ¿no? Pues no, es llevar el ejemplo, ¿no? Es ser un ejemplo a seguir. Pues esta licencia, si nos cachan a altas velocidades en la calle, si chocamos y sabes que están bajo los efectos del alcohol, nos quitan la licencia de por vida. Entonces, obviamente esto, pues es, aparte de algo que sí te avala a ser piloto profesional, pues es una responsabilidad, ¿no? Dentro de los campeonatos que corro, pues existe también un reglamento interno, aparte del de la FEMADAC nacional, del internacional. Cada campeonato tiene su reglamento en donde te especifica, pues esta llanta no está en el reglamento, descalificado. Oye, tu motor da unos caballos más que el otro y en el reglamento dice relación peso, potencia, tantos caballos para afuera, ¿no? O sea, obviamente existe también un reglamento que te especifica que sí, que no, para estar regulado, estar dentro, ¿no? Y que esté pareja la cosa. Y pues como nosotros los pilotos, pues les decía, el tema de seguridad es importante. No nada más es, este casco me encantó el color, se ve bonito, ¿no? Me lo compro. No, a ver, revisa la caducidad, revisa qué certificación tiene el Nomex. Pues sí, se ve bonito, pero ya lo usé 5 años, ¿no? La verdad es que cuido bien las cosas, ya lo usé 5 años, pues ya, o sea, ya está caduco, lo tienes que desechar. Tenemos todo nuestro equipo de seguridad, la certificación SFI, que avala también que está dentro del régimen para poder, pues usarlo dentro de los eventos federados. Nuestras botas antiderrapantes, no nada más porque se vean bonitas, todo antifuego, ¿no? Se lava con productos especiales. Entonces, todo esto pues es cumplir con lo que realmente está específico ahí en el reglamento de qué debes de usar y qué no, sobre todo por seguridad y por tranquilidad de uno mismo, ¿no? No nada más es porque está ahí escrito, se debe de cumplir, todo tiene una razón. Entonces, pues es importante cumplir con los requerimientos regulatorios que pues te especifican para cualquier cosa. Gracias, y Eric, pues ahora compártenos tú. Gracias. De hecho, a mí me gustaría inscribir mi visa FR, pero ¿qué creen? Mi esposa no me va a dejar. Ese es cumplimiento regulatorio en casa. Entonces no puedo. Bueno, también en el mundo de los negocios tenemos certificaciones, SOC 1, SOC 2, PCI para tarjeta de crédito, ISO 27001, Sarbanes-Oxley, y bueno, etc. Es decir, hay muchas veces que las empresas no invierten en ciertas soluciones, ¿no? Incluso no revisan que tengan las certificaciones y eso se presta pues, después a malos manejos y demás. Por eso lo que les comento, Concur está completamente alineado al cumplimiento regulatorio, pero también todos sus socios de negocio. Voy a mencionar un socio de negocio, sí, están las comprobaciones que conectan automáticamente con la validación fiscal para que entonces cuentas por pagar esté tranquilo y no haya sorpresas de multas con el SAT, etc.
Este es cumplimiento regulatorio. Un ejemplo, Mendel recientemente utilizó las nuevas capacidades de la plataforma y hizo un desarrollo para que a través de un correo electrónico, el PDF y el XML se extrajeran algunos datos, se creara la línea de gastos básica y ya quedara validado. De hecho, quien guste verlo, lo tengo aquí en mi celular, ¿no? Para una demostración, lo tengo para que lo vean. Y también pueden pasar al boot de Mendel para que les expliquen entre ese y otros servicios más que, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo, pero Adriana, desde tu punto de vista, como siempre, ayúdame un poquito a compartir, ¿no? Con los clientes que has visto. Gracias. Como bien decía Eric, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento, hablamos desde dentro de la empresa. ¿Cómo les damos nosotros a ustedes la certeza de que están eligiendo la solución correcta? Todos estos certificados y todas estas validaciones, igual que hoy las tiene Majo, las tiene SAP Concur a nivel mundial. Tenemos las certificaciones más altas a nivel global con las medidas más estrictas, porque lo que nosotros transportamos, ¿sí?, es tan valioso como Majo en su auto. Nosotros somos ese auto que lleva todos y cada uno de sus datos de un lugar a otro y tenemos que ser tan cuidadosos con ellos porque ahí está la base de su negocio. Entonces, para hacerlos tenemos todos estos cumplimientos, pero también tenemos que ayudarlos a cumplir, ¿no?, hacia la ley fiscal, ¿no? Tenemos que ayudarlos a evolucionar con qué día y a quién se le va a ocurrir que ahora la versión es la 4.8 del CFDI, ¿por qué no? Entonces, nos vamos adaptando a través del tiempo, vamos invitando nuevamente a más jugadores a nuestro ecosistema, ¿no? Y lo que queremos es quitarles esas tareas que no les corresponden. Queremos que ustedes vayan seguros manejando ese auto, llegando a su destino bien, de buenas y bajo el cumplimiento que cada una de las empresas necesita. Entonces, para eso, como decía Eric, tenemos hoy a Mendel que les puede platicar cómo es este proceso, qué lata la factura electrónica, ¿no? De pronto hace 6 años decíamos, híjole, pero no entiendo ni lo que es el XML. Y cuando nos dijeron que el XML eran 36 caracteres, decíamos, ¿en dónde los vamos a meter? No caben, ¿no? Pero ahora, ¿no?, el tiempo ha cambiado y qué maravilla cuando llegas y dices, voy a hacer mi declaración y todo está ahí gracias a la facturación electrónica. Y no nada más pasa en México. Ahora resulta que nuestra operación, que tiene otros alcances, están replicando. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos como SAP Concur, atrás de ustedes, atrás de las necesidades, no nada más del negocio, no nada más de la experiencia del usuario, sino también del cumplimiento fiscal que sabemos que es determinante para nuestro país. Majo. Increíble, Adri, muchísimas gracias por la analogía que hicimos aquí. Espero les haya quedado más claro. Muchísimas gracias por participar con nosotros, por ser parte de esta locura de qué está haciendo, ¿no?, la carrera con Concur. Los vamos a invitar a que vean estos 3 videos de manera rapidita y seguimos con el evento. Gracias. Gracias a ustedes y recuerden, detrás del casco no existe género y detrás de sus sueños tampoco, ¿eh? Así que échenle ganas.